así. Y desde que era chiquito así, mi padre me traía y bueno, entonces ese es el nombre que está ahí. Y un lugar que tanto queremos y que hemos visto muchas cosas muy lindas y queremos a mucha gente, tenemos muchos recuerdos muy lindos de cosas que nos ha permitido vivir en este lugar. Quiero mandar o traer los saludos de Elizabeth, de forma especial, hablé con ella hace unos minutos. Ella sabe que está en un tratamiento, así que no puede estar, pero está bien, gracias a Dios. Y bueno, confiamos en que Dios esté obrando y sabemos que Dios es un Dios poderoso y en sus promesas y en su poder confiamos y sabemos que todas las cosas están en sus manos y por eso estamos tranquilos y confiamos en Dios que Él va a obrar como cantamos esta canción, encomienda a Jehová tu camino. ¿Y Él? Y Él hará. Y lo que Él hace siempre es lo mejor. Así que en eso confiamos. Saben que si uno mira los titulares de los diarios hoy, en por lo menos 3 periódicos apareció esto. Lo vi en El País, lo vi en La Diaria y estoy casi seguro que lo vi en El Observador, pero ahí estoy en duda. ¿Se lee lo que dice ahí? Uruguay registró en el 2019 la mayor cantidad de suicidios en 7 años. ¿Alguien leyó esta noticia? En la radio también lo dieron. Es que es impactante. ¿Saben cuántas personas? 700 personas el año pasado se quitaron su vida. Y ahí está muy chiquito, ¿no? Pero va mostrando por año la cantidad. Cuando yo leí este titular, enseguida empecé a buscar unos apuntes que tenía. Esas cosas que uno va apuntando. Y miren, 19 de junio del 2000. 19 de junio del 2000. Estamos hablando de cuánto tiempo. Casi 20 años. O sea, en junio se van a cumplir 20 años. Y estaba mirando las estadísticas también de Uruguay, de cómo se encuentra el país, cómo estaba la sociedad en ese momento. Y saben, ahí se ve que estaba muy exquisito y busqué la definición de estadística. Y la definición dice, el arte de representar los objetos en una superficie tal como aparecen a la vista. O sea, describir lo que vemos en base a elementos visibles y comprobables. Describir lo que vemos en base a elementos visibles. O sea, una visión de la sociedad con elementos comprobables. Y que empiezan a averiguar un dato, otro dato, y eso da una foto completa de cómo está la sociedad. Y ese informe que yo leía comenzaba diciendo, Uruguay, 3.5 millones de habitantes, donde casi no existen personas analfabetas. ¿Está? 20 años atrás este informe, donde casi no existen personas analfabetas. Una sociedad que en los últimos 30 años, o sea, estamos hablando de casi 50 años, ha tenido enormes cambios en lo social, en lo económico, cultural, que busca despegarse como un país desarrollado a pesar de sus limitaciones en un continente caracterizado por la pobreza y carencias de la mayoría de su gente.
No en vano, muchos piensan que Uruguay es una isla europea en Latinoamérica. O sea, esto hace 20 años atrás que salía este informe. En los últimos 30 años atrás que el Uruguay está en ese proceso. Les leo esto porque está interesante. Por lo menos cuando yo leí esa noticia me llevó a esto. Dice, pero es una sociedad con una población de buenas personas, con principios morales que en varias familias se puede palpar que se lucha por mantenerlos con una idiosincrasia un poco especial. O sea, 20 años atrás estábamos luchando por sostener algunos principios y algunos valores que se estaban desarmando. Inclinada, o sea, la sociedad inclinada al humanismo, ya que estas han sido la base de la fundación de nuestro país, relacionada directamente con todo lo que se denomina como masonería. Este es un tema aparte. Si quieren, pueden buscar y pueden leer qué significa todo lo que es la masonería. Este informe sigue diciendo, una sociedad que se jacta de su educación gratuita y laica, pero que cada vez más se está reduciendo a las personas pudientes o con determinados recursos para poder estudiar y abrirse un camino. Ejemplo, la eliminación del bachillerato, cuarto, quinto y sexto año en muchos liceos ubicados en barrios periféricos, donde la mayoría de los habitantes son de escasos recursos y tienen que moverse a otros liceos para después del tercer año, donde el boleto gratuito es hasta los 15 años limitado. Aquellos que vivimos en Montevideo nos acordamos de esto. Donde la periferia de Montevideo, de las ciudades grandes, a aquellos liceos se les ha quitado esa posibilidad. Y muchos estudiantes llegaban solamente hasta tercer año y después no había recursos para poder seguir adelante. Y me acuerdo, lamentablemente no tengo registro fotográfico de esto, pero me acuerdo de una reunión en el Ministerio de Industria y Energía, defendiendo todo el tema de las radios comunitarias. ¿Por qué radios comunitarias cristianas? Y allí estaba toda la cúpula de la radiocomunicación y de toda la parte de la televisión. Y el ministro en ese momento era el señor Daniel Martínez, el ingeniero Daniel Martínez. Y allí estaba toda la gente que decía, ¿por qué una radio comunitaria cristiana? Y cuando me tocó disertar a mí, me acuerdo que yo usé una frase. Dije, uno de los grandes problemas que está sufriendo nuestro país hoy en día es la esquina. ¿Y qué significa la esquina? Cuando muchos jóvenes no tienen obligaciones o no pueden ir a estudiar, 15 años, no pueden trabajar porque son menores, sus padres trabajan todo el día. ¿Qué hace el joven? ¿Va a dónde? A la esquina. Y ese fue un gran problema que empezó hace unos 20 años en nuestro país, y en nuestra ciudad de Montevideo lo hemos visto por así. Quizás en el interior no sé si se ve tan claro. Y muchos jóvenes que no tenían responsabilidad ninguna, no sabían qué hacer, terminaban en las esquinas. ¿Haciendo qué? Haciendo nada.
pensando que, imaginándose que, hay un grillito que empezó a cantar ahí, pero igual me escuchan, ¿no? Y se empezó a generar una ola de violencia muy grande y que no se supo parar en su momento. Y hoy estamos sufriendo esas consecuencias, ¿o no? Ustedes van por, y hablo de Montevideo donde yo vivo, conozco creo que todas las ciudades del país, pero hablo de Montevideo. Ustedes van por la calle a las 12 de la noche y ven en la esquina un grupo de jóvenes, ¿qué hacen? Esquivarlo. No quiere decir que todos los jóvenes sean así, pero hay un personaje muy grande y no tan joven así. Y después por ahí aparece aparece una frase por ahí que a mí que acá te la escucho que me pegan el pecho, ¿no? Ser joven no es un delito. ¡Ah, qué descubrimiento! Y por supuesto que ser joven no es un delito, no hay que ponerle una frase. Un delito es lo que se hace con el tiempo del joven cuando no está en beneficio de la sociedad y de él mismo. Un delito es no darle a la persona la posibilidad de desarrollarse, de ganarse su pan con el trabajo de sus manos, de que tenga la posibilidad de prepararse. Eso es un delito. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque creo que todo esto desencadena en estas estadísticas. Dice, los últimos 7 años. Y si hiciéramos una encuesta en este lugar, ¿cuántas personas de los que están acá en algún momento tuvieron la opción del suicidio muy presente en sus vidas? Nos sorprenderíamos de la cantidad. No voy a decir ningún porcentaje, pero más de una vez, muchos de los que están acá, que estamos acá, algunos que puedan estar escuchando afuera y otros que puedan estar escuchando por el Facebook, sin duda, en algún momento tomaron o pensaron tomar por el camino del suicidio. Y se acuerdan que antes nos decían, no hablamos del suicidio porque es contagioso. Las noticias no hablaban de eso. No se informaba eso. Hoy se cambió y creo que es un buen cambio. Hoy se informa y se muestra la realidad. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿por qué llegamos a esto? Y lo que tenemos que erradicar, el pensamiento que tenemos que erradicar de nuestra cabeza, esto no tiene nada que ver con política. Esto no es un tema político. Esto es un tema del corazón del hombre. El problema no está afuera, el problema está adentro. Y miren, muchas veces no logramos solucionar los problemas de nuestra vida porque buscamos culpables afuera. Cuando el culpable está ¿dónde? Adentro somos nosotros. Miren por qué les digo que esto no es un tema político. Génesis capítulo 6, por favor. Génesis capítulo 6 es el primer libro de la Biblia. Génesis, principio, comienzo. Ahí está la historia. Ahí está no la teoría de la creación, sino está la historia de la creación. Por eso la evolución sigue siendo una teoría. Pero Génesis habla de la creación.
la historia de cómo fueron las cosas. Pero miren lo que dice el capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de ¿qué dice ahí la Biblia? De violencia. Ahora, ¿estamos hablando de tierra, de lo que estamos pisando? Está hablando de... Ahí está, de los que viven en la tierra. Está hablando de hombres y mujeres, igual que nosotros, lo único que un montón de años atrás. Y ya estaba la violencia, la corrupción, porque había ingresado ¿qué? El pecado. Entonces el problema no está en colores, no está en banderas, el problema está en el ingreso del pecado al mundo, en la desobediencia a Dios, el engaño de Satanás y el hacernos creer que nosotros podemos vivir independientemente del Creador. Y saben, el ser humano, cuando vive en forma independiente de su Creador, es solamente un cúmulo de errores y de equivocaciones. Y por eso vemos nuestra sociedad como está. Y por eso tenemos que ser realistas y ver, bueno, ¿qué hacemos con esto? Hoy hay muchos foros, hay muchas conferencias, muchas reuniones para tratar temas de cómo solucionar esto y qué camino seguir con esto. Pero ¿saben? El corazón del hombre es malo. Ahora nos están haciendo creer todo el tema del coronavirus. Ahora, ¿esto qué es? ¿Es una enfermedad que surgió naturalmente por una mala alimentación? ¿O por las ratas, o los murciélagos, o lo que sea? Esto es porque hay maldad en el corazón del hombre. Y estas son cosas inventadas para producir el mal. Así como alguien tira una bomba en una ciudad y revienta un edificio y muere mucha gente, otros tiran otro tipo de bomba de esta manera para salvar económicamente los intereses de muchos. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo. El problema está en el corazón del hombre. Ahora, por las dudas aclaro. Quiero hablar de la mejor manera el idioma español. No soy experto ni mucho menos, pero cuando me refiero a hombre, ¿saben a qué me estoy refiriendo? Hombre y mujer, género. Ahora miren lo que sigue diciendo el pasaje bíblico. Y miró Dios la tierra, y aquí versículo 12, que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Miren, ¿qué diferencia hay hoy en día con la época de Noé? Ninguna. ¿Hay violencia? ¿A quién le entra en la cabeza de quién puede entrar que un hombre pueda violar a un niño de meses, de un año? ¿Qué es eso si no es corrupción? ¿Qué es eso si no es un corazón que está podrido interiormente?
Y eso no lo arregla un psiquiatra o un psicólogo. Eso es un tema espiritual, es un tema interno, es un problema del corazón. Por eso los temas espirituales y los temas del corazón tienen que solucionarse ¿cómo? Con el Creador. Porque es el único que puede transformar vidas y que puede sacar a cualquier persona de cualquier situación. Y Dios le dice, mira, Noé, se terminó, voy a destruir el hombre. Pero ¿cómo era Noé? Era un varón justo, una persona que tenía temor delante de Dios, que vivía sabiendo que hay un ser creador y sustentador de todas las cosas y que quería el bien para la humanidad. Y en medio de una sociedad totalmente corrupta, se mantuvo justo. Este es un desafío para los cristianos. En medio de una sociedad totalmente corrupta, de malas intenciones, de malos pensamientos, de un corazón avaro, de gente que piensa solamente en el bien para sí mismo. Si sos un hijo de Dios, realmente, Dios te va a dar la fuerza y la sabiduría para mantenerte en el camino de Dios. No le echemos la excusa, o no pongamos la excusas echando la culpa al sistema que me presiona y me lleva a tal situación. No. Si uno va a tal situación y comete determinados errores, es porque está en el corazón el problema. Y lo queremos hacer. Porque, ¿saben? Uno decide equivocarse. Pero salteamos un poquito el pasaje, ustedes pueden leer las instrucciones que Dios le dio a Moisés de cómo hacerlo. Dice el versículo 17, he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Juicio de Dios. Y saben, el mismo juicio de Dios hoy también sigue estando sobre nosotros. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. ¿Eso es juicio o no juicio? El que está alejado de Dios y vive en pecado, el final ¿cuál va a ser? Muerte. Muerte espiritual y muchas veces muerte física. Porque lamentablemente, ¿cuántos han muerto en un accidente de tránsito por manejar borracho? Y borracho es desobedecer una ley. Y manejar borracho es ser una persona totalmente irresponsable, que no piensa en su propia vida y tampoco piensa en la vida de quién. Y podríamos pensar en otras situaciones. Tengo otras estadísticas de cuando recién empezaba en aquella época el tema del SIDA. Lo sorprendente del SIDA. Y cómo el SIDA corrió y mató tanta gente. Y que la única solución que tenía nuestra sociedad para combatir el SIDA era usen preservativos. Ahora, ¿pureza sexual? No. Madres le dicen a sus hijas, toma, mira, haz lo que vos quieras, pero llévate esto. Usalo. No me traigas un problema que camina a mi casa. Es más fácil decir eso. Después vienen las consecuencias. Y una cantidad de niños que están viviendo por mayores irresponsables que les negaron a esos niños de tener a papá y mamá como corresponde. Porque quisieron vivir la vida. Y lamentablemente todo eso es una cadena de cosas, de sucesos. Y seguimos el pasaje porque la hora se me está yendo. Dice el versículo 17,
Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en lo que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacena, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora, algunos dirán, pero qué historia rara esa. Meter tantos animales y tratar de preservar. Y dijo que su familia podía subir al arca. Pero estuvo pregonando, estuvo predicando lo que iba a pasar a mucha gente. ¿Y saben lo que hacía la gente? Se burlaba, se reía. Este está loco. Que nunca iba a llover porque no conocían la lluvia. Hacer un barco, ¿qué es eso? Hacer un barco. ¿Para qué locura? Ahora saben, los turcos tienen bien escondido el monte Ararat. Porque así encontraron los restos de este barco, del arca. Y ahí está. Y hay toda una discusión político-religiosa porque los turcos quieren hacer desaparecer todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Pero así está la muestra del monte Ararat, apareció. Yo no preciso esa evidencia. Pero está. Y cuando uno mira